Pues ahora sí, comenzamos este webinar internacional avanzando hacia unas finanzas feministas, donde dialogaremos con las autoras y colaboradoras del informe y diagnósticos sobre las necesidades y retos de financiación de la economía solidaria feminista. Soy Blanca Crespo de REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria del Estado Español, y os estaré acompañando aquí hoy conduciendo la sesión que podréis seguir gracias a la labor de interpretación de las compañeras de la cooperativa Coinos. Muchas gracias, compañeras. Tras una breve presentación del informe, daremos paso propiamente al diálogo, donde de manera coral recorreremos algunas recomendaciones y aprendizajes que beben de una gran diversidad de experiencias que están dando respuesta y generando alternativas al sistema económico y financiero dominante. Como defiende el propio informe, visibilizarlas y compartirlas supone un paso firme, esencial para colectivizar el camino y abrirlo a que actoras financieras del sur y el norte global puedan avanzar hacia unas finanzas feministas, el objetivo al que nos consagramos aquí hoy. Y tras esta ronda coral contaremos con un pequeño espacio para comentarios y aportes del público asistente. Os invitamos a hacer llegar vuestros comentarios y vuestras sugerencias a través del chat para que las compañeras Lucía Cano de la SHES y Sofía Muñoz de FEDS nos la hagan llegar y le daremos paso al final de la sesión. Sin más preámbulo, por tanto, damos ya paso a Nina González de FEDS, de la Asociación para el Impulso de las Finanzas Éticas y Solidarias, y Ana Fernández de la SHES, para que como promotoras del estudio y de este propio webinar nos lo introduzcan y nos compartan unas palabras de bienvenida. Así que compañeras, cuando queráis. Pues muy buenos días a todas. Os damos la bienvenida desde FEDS y desde la CHES y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estamos muy emocionadas por la acogida que está teniendo todo este webinario, pero también lo que hemos venido organizando desde hace tiempo vinculado con las finanzas feministas. Creemos que seguramente de alguna manera estamos planteando algo importante ante el contexto actual de auge de la extrema derecha, de crisis sistémica, ¿no? Y de vulneración de los derechos humanos más fundamentales y, en definitiva, de las consecuencias de un sistema económico que está fundamentado en el expolio y en la destrucción de la vida. Y frente a esto, frente a unas finanzas que son responsables, por ejemplo, de la creación y financiación de 3 de cada 4 armas de las que existen en el mundo, pues estamos planteando unas finanzas que apoyan proyectos y experiencias como las que se reflejan en el diagnóstico que hoy presentamos, que ponen la vida en el centro. Y aunque no queremos hacer una definición muy cerrada de lo que son las finanzas feministas, sí que nos gusta hablar de que bebemos de 3 fuentes distintas. Una de ellas es la economía feminista como paradigma y como marco. Ponernos las gafas feministas nos ayuda a reconceptualizar los términos económico-financieros, a descolonizarlos para deconstruir el conocimiento y aprender colectivamente a reconstruirlo desde una mirada situada desde nuestros territorios y con unas realidades diversas. Por otro lado, la fuente de la economía solidaria, entendida como paraguas de prácticas que están centradas en la sostenibilidad de la vida, de prácticas económicas, proyectos liderados por mujeres, por disidencias que trabajan desde lógicas que subvierten las estructuras de poder establecidas y que ponen en práctica el paradigma de la economía feminista, de las economías feministas. Estas prácticas son, como dijo una compañera en el encuentro de economías feministas de Buenos Aires, de la Via Yala, en marzo pasado, son como un asidero
son un espacio de resistencia frente al sistema capitalista. Y en tercer lugar, la tercera fuente de la que bebemos pues son las finanzas éticas, populares, solidarias, entendidas como aquellos instrumentos o propuestas que ya existen o que también podemos imaginar y soñar colectivamente para que sirvan como engranaje para estas prácticas, para sostener estas prácticas que son de la iniciativa de la economía solidaria y feminista. En definitiva, estamos planteando unas finanzas para alimentar las luchas diarias, para sostener los cuerpos y los territorios y para allanar el camino hacia una economía para la vida. Y precisamente en este camino de reflexión sobre las finanzas feministas, pues hemos conocido a otras compañeras que se hacían las mismas preguntas desde las mismas fuentes, desde otros territorios, y encontrarnos con ellas ha sido fundamental para poner en común prácticas, reflexiones, propuestas, y hoy esperamos que sea y será una buena muestra de todo ello. Así que doy la palabra a mi compañera Ana Fernández de la CHES para aterrizar este proceso que nos ha conducido al diagnóstico que presentamos hoy. Gracias. Hola a totes, gràcies Nina. Emocionades de sentir aquesta força col·lectiva i de constatar que estem tocant una Hola a tecla todas. important de Estoy desafiament. feliz de ver que estamos Començaré tocando la una meva tecla intervenció importante en de català, la... ja que ens ha semblat important que cadascuna es pogués Empezaré expressar en en la seva catalán. llengua Creo que materna es importante i que també cada perquè una les pueda primeres expresarse en su lengua notes materna d'aquesta y también partitura porque las que estem primeras component de notas de moltes esta van començar a sonar partitura aquí a que Catalunya estamos el 2023 componiendo en una juntas ha trobada al empezado en Finances 2003 en Ètiques un i encuentro de Solidàries i finanzas Economia éticas y Feminista solidarias que es y va economía organitzar en el marc feministas del que se Congrés organizó d'Economia Feminista dentro de del Barcelona. Del que va Foro de germinar d'aquesta Economías trobada va Transformadoras de néixer el Barcelona. En projecte este Acabar encuentro nació Finances el Ètiques i proyecto Solidàries para Globals finanzas en clau éticas y feminista solidarias en que clave impulsem des de feminista que FEDS impulsamos i la desde CHES i que finança l'Agència Catalana de la Cooperació al CHES y FEDS y Desenvolupament que i finanza que la amb Agencia l'horitzó Catalana de compartiu de Cooperación al desenvolupar un Desarrollo ecosistema de finances ètiques en clau y feminista, queremos hem realitzat el hacer diagnòstic que presentem avui sobre necessitats i reptes de organizando, finançament de l'economia solidària i feminista amb la voluntat d'avançar cap a unes tenemos la finances voluntad de avanzar feministes. hacia El finanzas diagnòstic neix de feministas. la El hipòtesi diagnóstico d'incertesa que els nace de col·lectius la d'economia solidària i incerteza feminista de que tenen las més economías dificultats d'accés al feministas finançament, tienen però ens dificultad para preguntàvem, acceder al passa a financiamiento, totes al les iniciatives financiación, per igual, a tot arreu igual? colocan todas Disculpeu las perquè vull aclarir iniciativas aquesta por alarma que igual. tinc aquí al costat i potser, no sé si se sent. I ara canvio Hay al ruido a castellà mi lado, perquè espero ha que no estat sea veient algo. Y quan ahora estem cambio avançant al en el castellano camino de realizar este porque es la lengua diagnóstico que que ha sido hemos colectivo, dialogado, en el que han aparecido algunas respuestas, más preguntas y muchas reflexiones interesantes. Por eso, cuando al final del webinario lo hagamos público, podréis leer un informe que tiene muchas más páginas de las que habíamos previsto. Pero en este webinario preferimos trasladar un cachito de la diversidad y riqueza de experiencias de las que bebe este informe, más que trasladaros un resumen que también hemos hecho y podréis leer. Entonces, Nina ha puesto el marco político desde el que hablamos, la economía solidaria, feminista y las finanzas éticas, y yo voy a compartir un pequeño marco metodológico para ubicar la voz colectiva desde la que estamos hablando. Todo esto ha sido posible gracias a un equipo de colaboradoras internacional compuesto por 11 mujeres maravillosas que me gustaría nombrar porque ha sido un auténtico privilegio trabajar con ellas y no podréis oír todas sus voces en el webinario de hoy. Entonces, por FEDS y la CHES que impulsamos el proyecto estamos Nina González Argüelles, Sofía Muñoz, Lucía Cano y yo misma. Ha coordinado el diagnóstico María Palomares Arenas. Por la parte argentina está la organización de La Base y contamos con María Eva Raful y Sofía Tirachini. De Brasil ha participado la organización SOF, Sempre Viva Organización Feminista, y hemos contado con el trabajo de Miriam Nobre y Beatriz Schwenk. Por la parte de Colombia
con Ana Isabel Arenas de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, y en el Estado español hemos contado con María Atienza de Andrés de Red de Redes. Todo este equipo hemos desarrollado una investigación cualitativa basada en entrevistas en profundidad a una muestra selectiva y deliberada de 27 organizaciones de economía solidaria feminista. ¿Y cómo acordamos hacer esta identificación? Pues acordamos 5 sectores para, ¿no? Y que de cada territorio hubiera alguna organización que se dedicara a estos sectores para poder luego deducimos que podríamos hacer una comparación, un trabajo más fidedigno, ¿no? Si había cosas en común, y escogimos los sectores de agroecología, atención y cuidado de personas y del planeta, acción feminista, sectores productivos como el textil, las manufacturas o la artesanía, y sector servicios, y también como 3 dimensiones transversales que permitieran contemplar una diversidad de iniciativas donde pudiera haber tanto composición rural como urbana, diferentes dimensiones de organizaciones a nivel de tamaño y facturación, diferentes fases de maduración, algunas iniciativas más nuevas y otras que llevaran más recorrido y trayectoria, iniciativas más centradas en lo comunitario y otros con una mirada más empresarial, y también priorizamos que hubiera participación en redes de economía solidaria, ¿no? Este era como el punto de partida y lo que comparten, ¿no? Estas 27 organizaciones. También nos parece interesante compartiros o poner de relieve que no siempre se usan las mismas palabras para conceptos que pueden tener mucho en común, y ahí hemos tomado la decisión política de tratar como sinónimos, sin obviar los matices, economía solidaria y economía popular, por ejemplo, o finanzas éticas y finanzas alternativas, populares o solidarias. Y también nos parecía interesante matizar que hay una amplitud muy grande en el espectro de autoidentificación en las iniciativas. Algunas se nombran como feministas, otras como transfeministas o afrofeministas o feministas comunitarias, villeras o indígenas. Otras no se describen como feministas, aunque estén integradas por personas con conciencia feminista. Todas comparten por eso un objetivo de dignidad política y material y económica para mujeres y disidencias de género. Y por eso ha sido el equipo redactor que hemos tomado la decisión de catalogarlas como organizaciones feministas para no poner toda esa explicación cada vez que nos referíamos a las iniciativas entrevistadas. Entonces, estas organizaciones aparecen en el informe como sujetos colectivos activos que desafían de múltiples maneras el patriarcado económico. En el capítulo Conociendo las organizaciones podréis conocerlas mucho mejor. Compartimos muchos testimonios y prácticas concretas y compartidas en distintos lugares del mundo, y luego María os hará alguna pincelada enseguida en la siguiente intervención. Y este capítulo nos parece muy relevante, no solo porque permite conocer experiencias muy valiosas, sino porque esta manera de hacer feminista, que seguramente todas las que estamos participando en el webinario tenemos integrada y que es uno de los núcleos de transformación radical que propone la economía feminista, es también una cuestión muy principal a tener en cuenta para entender el acceso a la financiación y el uso que se hace de esta. Y con esto acabo esta primera bienvenida. Muchas gracias, compañeras, por esta genealogía de proceso, ¿no? Que nos engloba pues, una amplia trayectoria feminista y solidaria que compartimos. Antes de seguir y de conocer un poco más el informe, unas cuestiones técnicas que preguntan en el chat, unas indicaciones. Para que no lo hayáis visto, tenéis la opción de interpretación en la parte inferior de abajo. Probablemente donde hay 3 puntitos en el más, tenéis que dar a la bola como una bola del mundo, y ahí seleccionar vuestra opción de interpretación. En interpretación disponible en castellano y al portugués. Asimismo, en esa banda lateral
o en los tres puntos, depende del ordenador y el sistema, hay un apartado de preguntas y respuestas donde hay el chat, donde podéis comentar lo que queráis y trasladar las preguntas que indicábamos al comienzo para hacer llegar al final de la sesión y también pues incorporar vuestras voces y vuestros aportes a este diálogo. Nos gustaría que fuera un diálogo presencial, vivencial, donde pudiéramos vernos y escucharnos todas, pero por la limitación de espacio-tiempo de este formato, pues como habréis podido comprobar, el público no es visible, estamos cerca de 150 personas, entonces por facilitar el visionado solamente se puede ver la cara de la persona panelista en primer término y escuchar también a las personas que están interviniendo en la mesa. Pero ese pequeño espacio de participación que hemos podido canalizar lo haremos a través de este apartado de preguntas y respuestas, como comentábamos al principio. Seguimos ya tras estas pequeñas explicaciones, conociendo un poco más ya, sí que sí, el informe, este trabajo de la mano de María Palomeras, que a quien se le ha encargado la coordinación de este diagnóstico y que nos va a resumir las principales líneas a través de una preciosa infografía que ha sido realizada por las compañeras de La Clara, una cooperativa de comunicación catalana. Así que, María, cuando quieras, te escuchamos. Hola, gracias Blanca, gracias a todas por venir. Estamos muy emocionadas, la verdad, de por fin poder presentar el diagnóstico y yo dar las gracias a Chess y a FETS por pensar en mí para coordinarlo y por darme la oportunidad de conocer pues, a todas las mujeres que hemos conocido en este camino y a todas las organizaciones que han participado en el diagnóstico o que lo han coordinado. La verdad es que ha sido una experiencia súper bonita. Y al principio nos preguntábamos, ¿no? ¿Seremos capaces de hacer un solo diagnóstico, un solo informe, un solo documento que aúne las realidades de las cooperativas en América Latina y aquí? Y mira, pues sorprendentemente lo hemos conseguido y sí que hemos visto que sí que hay líneas de unión y hemos encontrado similitudes. El diagnóstico nos ha quedado largo, como dice Ana, pero pues con la infografía que ahora os vamos a poner lo vais a ver porque a mí me va a ayudar un montón a resumirlo. Y os cuento un poquito eso, ¿no? ¿Quiénes son quiénes, no tanto quiénes son, que ya os ha explicado Ana, sino cómo son las entidades, las cooperativas que hemos entrevistado? Si veis aquí, hablamos que tienen un alma comunitaria, todas las cooperativas y las iniciativas económicas parten de la comunidad, quieren darle servicios a la comunidad, ofrecerles productos a la comunidad, pero también quieren generar empleo y generar fuentes de ingresos para las personas con las que conviven. Quizás ese carácter comunitario es mucho más fuerte y mucho más presente en América Latina, pero en el Estado español también encontramos, ¿no? Esa línea, esa vocación y ese juntarse un poco desde la nada, desde la falta de recursos y esa unión hace la fuerza, ¿no? También lo vemos aquí. Luego hemos visto que las organizaciones construyen estructuras y construyen maneras de hacer que permitan adaptar las vidas de las mujeres y de las personas y de las disidencias que son parte de estas organizaciones al trabajo. Y aquí estamos hablando de horarios, de espacios de trabajo y también de cómo se hace esa aportación de capital, ¿no? Pues si no puedes aportar la cantidad en un primer momento, pues esos plazos y esa manera de adaptarse. Aquí veis, no sé si lo veis, yo lo veo pequeñito, ¿no? Lo de desafiando el patriarcado económico. Desde luego que se desafía, pero el sistema en realidad nos desafía a nosotras. Entonces encontramos cooperativas e iniciativas en sectores, pues que son sectores muy feminizados, ¿no? Ya lo ha dicho Ana, hemos entrevistado cooperativas de cuidado, hemos entrevistado proyectos económicos que parten del trabajo de las mujeres alrededor de la comida, alrededor de la costura. También hemos querido entrevistar cooperativas e iniciativas que trabajan en sectores masculinizados,
pero sí que es verdad que son trabajos que la sociedad no valora, por lo tanto, lo que ingresan, lo que pueden cobrar por los servicios es poco. Así eso nos da entidades, organizaciones pues más bien pequeñas, con presupuesto más bien pequeño. Aquí hemos tenido un debate que fue muy interesante de qué es un presupuesto grande y qué es un presupuesto pequeño. Y yo decía, grande es más de 1 millón. Y no, eso es muy grande. Si nos remitimos a los estudios, ¿no?, que hablan sobre este tipo de temas, pues ya sean los estudios de AWIT o los estudios que ha hecho el mismo Fondo Dalia aquí en el Estado español, estamos hablando de organizaciones que están alrededor de los 50.000, 150.000, 300.000 euros al año. Y luego también hemos visto que hay múltiples formas legales, ¿no?, de constituirse. Incluso muchas no están constituidas, son organizaciones informales que muchas a lo mejor ni siquiera pretenden llegar a registrarse, pero que sí igualmente generan esa actividad económica. Y también hemos visto que a veces la fórmula cooperativa no es la que se adapta y que la que te deja operar tal como quieres. Entonces aquí hemos tenido mucha diversidad. Y como decía Ana, ¿no?, está identificarse como feminista de manera muy poliédrica. Incluso algunas no se acababan de identificar con el feminismo o lo llamaban de otra manera. Y bueno, pues cuanto más al campo nos vayamos, cuanto menos blancas y más pobres sean las mujeres, más, eh, bueno, más distancia, ¿no?, con ese feminismo. Luego aquí sería la segunda, ahora os explico este punto 2, estructura financiera. Aquí tenemos este quesito que no se ven los números, pero yo os los voy a explicar. Este quesito sería, si juntamos todos los presupuestos de todas las entidades y cooperativas que hemos entrevistado, cuáles serían, ¿no?, en orden sus fuentes de financiación. Quais Entonces seriam, por este ordem, as suas quesito fontes lila de que es más grande, financiamento? estos serían los ingresos por las actividades propias. Entonces nos estamos Os encontrando que ingressos por este es un atividade e 35% a maior del fonte presupuesto de sería por, renda, por, de, por por las actividades propias. Así que nos encontramos con de organizaciones que son recurso. solventes, es decir, São que generan organizações que são ingresos solventes, para que cerca del geram ingresso. 53% de las Para os entidades que hemos 53% das entrevistado. Esta es atividades su das principal fuente de organizações que financiación y entrevistamos, para algunas es essa é la a única principal fuente fonte de de financiación. financiamento. A Para este algumas, a única. 35%, si le sumamos un quesito que Se veréis en color somamos marrón, más pequeñito, que es un a 8, que parte serían marrom, los ingresos por 8% licitaciones o por são contratación pública, nos estamos quedando ingressos en un por 43%. Luego la siguiente fuente de ingresos, que serían un editais, 20%, son las depois subvenciones. 20% Y subvenções, aquí aquellas cooperativas y e entidades aí que temos ofrecen a servicios a las cooperativas comunidades, sobre todo que en oferecem situación de serviço às vulnerabilidad, comunidades em las situação de subvenciones son imprescindibles, vulnerabilidade. porque muchas É veces las personas a las que indispensável atienden no contar pueden com pagar los a servicios doação que do reciben. setor El público, siguiente, da administração. que es O el seguinte, rosita, depois em serían rosa, las cor de rosa, aportaciones de las socias são al capital a, de las cooperativas. a contribuição das sócias O à sea que María, organização, à dime. cooperativa. perdona que intervenga. Es que creo que está habiendo un problema con la traducción, ¿vale? Al portugués y creo que está entrando el portugués en el canal del castellano. Y no sé si ni siquiera está entrando también de vuelta el castellano al portugués, por si los compañeros en la interpretación pueden ajustar eso. Vale, y si voy muy rápida me decís, ¿eh? No, vas bien, pero el sonido a veces no estaba llegando en el idioma que debía. Cosas del directo, ya sabes. Ok, guay, porque yo no me estaba viendo a mí misma, así que me he podido ahora. Vale, ok. Pues sigo entonces. Sí, yo creo que ahora estamos escuchándote. Sigue. Vale, pues este quesita Gracias. rosa que os decía es un 12%, serían las aportaciones que las socias hacen al capital de la cooperativa. Y aquí lo que hemos visto es que muchas veces antes de ir a demanar un crédito o a demanar financiación, prefieren que este dinero entre por las aportaciones de las socias y hay un endeudamiento, bueno, pon dinero y ya te lo iremos retornando. Y luego tenéis estos quesitos que tienen todos el mismo tamaño, que sería un 8%. Aquí ya entra la financiación privada de fundaciones, aparecen mucho los fondos de mujeres, tanto en América Latina como en el Estado español.
y las finanzas éticas, ¿no? Como otra forma de financiación al 8%. Y aquí es muy, muy, muy pequeñito, pero no nos hemos querido dejar de nombrarlo. Están las aportaciones en especie de la comunidad y prácticas de apoyo mutuo, que en América Latina hemos aprendido muchísimo de cuáles son estas prácticas y quien más, quien menos tiene un fondito para poder apoyar a la compañera que se pone enferma o que al hijo lo tienen que operar y cómo la cooperativa sirve de dinero para cubrir esas necesidades del día a día de las mujeres. Y repito, aquí hay mucho que aprender. Luego me voy a la 3, las necesidades. Aquí les preguntábamos ¿para qué necesitáis la financiación? Y entonces aquí lo que nos dicen, todas grandes y pequeñas, nos dicen para fortalecer nuestras capacidades técnicas. Y aquí cuando hablan de capacidades están hablando sobre todo de búsqueda de fondos, de redactar proyectos, redactar informes, pero también del marketing digital, la digitalización de las entidades y un poco pues este saber llevar un negocio, porque no a veces montamos las entidades y aprendemos en el camino, ¿no? Y poder fortalecer las capacidades para saber llevar un negocio, pero además un negocio con valores, con principios éticos y feministas, pues bueno, esto hay que aprenderlo y seguro que lo aprendemos compartiendo. Luego, la segunda necesidad clarísima, edificios, oficinas, espacios, reformas. Esto es una clara necesidad que nos dicen todas. La tercera, mejorar las condiciones laborales. Y aquí claramente hablan de subir salarios, que esto pues no hace falta que lo diga porque el tercer sector ya sabemos cómo está el tema de los salarios, con la conciencia de que esto es difícil porque hay que ampliar los márgenes de beneficio para poder subir los salarios y en los sectores en los que trabajamos es complicado. Luego, pues eso, más tiempo para el trabajo reproductivo y de curas y de cuidados. Aquí con mirada interna a las organizaciones sería, y algunas nos lo han dicho explícitamente, necesitamos tiempo, tiempo para pensar, para crear, para inventar, para abrir nuevas líneas de negocio y sabemos que muchas veces ese tiempo no, nos falta. Y luego no lo hemos querido dejar de nombrar porque las compañeras de Brasil se han visto afectadas en los últimos años por inundaciones que han afectado pues, sus infraestructuras, sus locales, y estamos viendo que esto es una necesidad que las entidades de financiación van a tener que abordar más pronto que tarde, que es cómo respondemos colectivamente a las emergencias y a los impactos del cambio climático. Entonces, los obstáculos, ¿qué obstáculos tienen para acceder a la financiación? Aquí como una primera mirada que tiene más que ver con la cultura organizacional y con el miedo a la deuda, con el miedo al riesgo, eso nos lo hemos ido encontrando, ¿no? Muchas nos dicen, nosotras si podemos nunca vamos a pedir un crédito porque tienen miedo a las condiciones de, de retorno. Y es un miedo totalmente justificado. Además, hablando con las compañeras de América Latina, pues el concepto de deuda pues da miedo, ¿no? La deuda de los países bueno, el extractivismo de recursos del norte a sur, eso está ahí y no hay que negarlo, pero pensamos que quizá esta mirada que tiene más que ver con la cultura de las organizaciones podríamos transformarla para poder acceder a financiación. Y luego es verdad que el sistema no acaba de estar preparado para relacionarse con los proyectos económicos de las mujeres que hemos entrevistado, con las cooperativas que hemos entrevistado. Entonces, por ejemplo, salen muchos obstáculos para relacionarse con la administración pública. La mayoría ya lo sabéis, que las subvenciones, las burocracias, las facturas, los informes, pero también salen, por ejemplo, a nivel de contratación y de licitaciones, que los criterios muchas veces no están diseñados para favorecer que las cooperativas de mujeres accedan a esos recursos, y estos mismos obstáculos se lo encuentran con las entidades de financiación, ¿no? Pues si no hay margen de beneficio, hay más riesgo, hay menos acceso a la financiación y esta lógica es muy, muy, muy difícil de romper. Además de pues, todo el tema de cumplir con los criterios, de presentar la documentación que hace falta y el tema de los tiempos, ¿no? Que a veces necesitamos la financiación para aquí 2 meses y el proceso de aprobarte un crédito pues se toma más tiempo.
Pero bueno, sí que nos han dicho que a veces incluso las entidades financieras no reconocen que las mujeres llegan con un proyecto económico y que eso es un proyecto económico al que, al que hay que apoyar. Y luego ya vendrían las propuestas, que aquí no me voy a detener porque lo vamos a hacer de manera colectiva en el siguiente bloque. Pero bueno, en general, digamos que hemos hecho este informe y este diagnóstico para animar al sector de la financiación, a inventar nuevas herramientas que realmente se adapten a la realidad de estas cooperativas, que es la que os acabo de explicar. Y le estamos pidiendo un poco también al sector que sea consciente de que estas cooperativas y de que estos proyectos parten de una desventaja sistémica y que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder financiarlas. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias, María, porque hay mucho contenido. Gracias por el esfuerzo de síntesis y bueno, vamos a seguir, como comentaba, conociendo más en profundidad de la mano de algunas de sus protagonistas, así que seguimos indagando. Muchas gracias por este aterrizaje e introducción. Y comenzamos, por lo tanto, ahora ya sí, con este espacio coral, donde cada una de las colaboradoras y de las participantes de las entrevistas nos van a ir compartiendo en clave de recomendación y buena práctica sus experiencias para avanzar en una finanza feminista. Comenzamos desgranando el potencial del acompañamiento financiero con esta perspectiva feminista de la mano de la organización de la Fundación La Base, que lleva trabajando 20 años en Buenos Aires, Argentina, para fortalecer las cooperativas de trabajo y grupos asociativos desde una perspectiva feminista. Y para ello contamos hoy aquí con Meva, que es economista feminista y coordinadora de La Base, y Sofía, antropóloga y analista también de proyectos cooperativos en esta organización. Las dos han sido colaboradoras del diagnóstico en el territorio argentino. Bienvenidas, compañeras. Y bueno, pues os lanzamos la primera pregunta de la mesa diálogo. Queríamos preguntaros, desde vuestra amplia trayectoria además, ¿no? ¿Por qué consideráis que es interesante hablar de unas finanzas feministas, especialmente en el contexto actual? Y desde vuestra experiencia, ¿qué cuestiones han sido relevantes en el acompañamiento de las entidades de la economía solidaria en esta forma de aplicar la mirada feminista? Os escuchamos. Gracias, Blanca. Buen día a todas, a todos y en los distintos territorios que nos encuentran hoy en este webinario. Como me presentaba Blanca, yo soy María Eva, integrante de Fundación La Base, una organización ubicada en Latinoamérica, en el sur del continente, al sur del sur, la Argentina. Y es una organización que lleva 21 años trabajando en el marco de las finanzas solidarias, así las definimos aquí, acompañando con financiamiento solidario a fábricas recuperadas y cooperativas de trabajo. Luego también grupos asociativos, colectivos diversos. Bueno, como mucha experiencia a lo largo de todos estos años. Todos estos años no fueron feministas, ¿no? Digo, estamos hablando del inicio de la organización en el 2004 y un inicio con un fundador varón y un equipo de trabajo integrado en su mayoría por varones. No significa que los varones no pueden tener mirada feminista, pero digo que estas preguntas en relación a la economía feminista, a las preguntas en vínculo al género, al rol de las mujeres y las diversidades, en todos los ámbitos y en todos los espacios, llegó a esta organización hará unos 6, 7, 8 años. Y primero con forma de preguntas. Este informe es la síntesis de poner esas preguntas que tal vez desde muchos territorios y desde muchos ámbitos nos veníamos haciendo. Y lo más interesante siempre ha sido para mí resaltar que la mirada feminista le puso lentes, ¿no? Esta idea de que nos ponemos los lentes violetas y miramos de otra forma lo mismo que estábamos viendo antes, pero de repente tiene otro color, otras características, otras situaciones, revela desigualdades que no habíamos visto. Y voy a decir dos cosas. Por un lado, nos encontramos con que las prácticas feministas en Organización La Base están desde el primer día. Mucho de lo que hacíamos lo podemos categorizar rápidamente en esta idea de la escucha activa, la construcción conjunta,
la voz de las personas que están participando y la respuesta a necesidades concretas, no un financiamiento que venía a imponer un modelo, un rol o un producto fijo y enlatado. Pero después hubo necesidad de pensar que si la organización Fundación La Base trabajaba con fábricas recuperadas integradas en su gran mayoría por varones, ¿dónde estaban las mujeres? No en los roles de decisión, siempre en algún rol administrativo o en la tarea de limpieza, y el primer ejercicio que nos dimos como organización fue en cada proyecto de financiamiento que llevábamos adelante, ir a buscar la voz de esas mujeres. Ese fue como un primer paso entre muchos otros que la charla de hoy no nos permite. Es como esto es una pincelada para invitarles a leer este maravilloso informe. Y entonces, de las finanzas solidarias que la base venía desarrollando con tanta claridad, aparece como muy fuerte y se impone el concepto de finanzas feministas. Y como bien decía Nina al principio, no tenemos una definición de esas finanzas feministas, pero sí entendemos que la práctica de la base y de muchas organizaciones con las que trabajamos se inscribe en este paradigma, en esta idea y en esta pregunta que entre todas estamos construyendo. Y para este proceso, la base no trabajó sola. Todo este año de colaboración que nombraba también Ana, fuimos 11 mujeres, 11, y creo que sean 27 las que entrevistamos, con lo cual 27 por 3 o por 4, ¿no? Porque cada entrevista tuvo varias. Y acá en este tiempito cortito que nos queda, porque nos dividimos acá con Sofía, nombrarlas a las 5 organizaciones que la base en Argentina entrevistó. Reconocerlas, porque no podríamos seguir pensando en las finanzas feministas si no fuera de la mano de las organizaciones que nos traen sus necesidades, aquellas que podemos responder con financiamiento e incluso aquellas que nos dejan en jaque y que todavía no pudimos inventar ese camino. Y bueno, justamente estamos aquí para hacer eso. Y la idea ahora es que Sofi pueda como ponerle un poco de cuerpo y algún poquito de ejemplo de algo de esto que venimos desarrollando. Muchísimas gracias a todas, a todos. Sofi. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo pensé un poco mi intervención en función de una pregunta que habíamos traído, que era perdón, que la estoy buscando, qué enriquece o qué trae a los proyectos dentro de las finanzas esta mirada feminista, que como lo traía Meva anteriormente, es una mirada que incorporamos en todos los proyectos y en todos los vínculos que encaramos y que generamos y trabajamos. Yo particularmente, junto con otros 3 compañeros, participo en el área de proyectos cooperativos y bueno, en otros espacios, pero mi tarea concreta del día a día es llevar el vínculo con las cooperativas y grupos de trabajadores autogestionados eh, cuando nos solicitan préstamos, pero creo que un poco de esta mirada feminista implica pensar, y que también tiene que ver con la recomendación número 4 que aparece en el informe, tiene que ver con el acompañamiento más allá del préstamo de dinero, de las finanzas en sí, y un acompañamiento y vínculos como mucho más profundos y grandes que nos atraviesan, que me parece que algo de interesante que tiene la mirada feminista y el análisis de los proyectos como los pensamos, es que siento que es incompleto o es insuficiente pensarlo sin eso. Yo creo que todas las organizaciones con las que trabajamos están atravesadas por cuestiones patriarcales, problemáticas patriarcales y de muchos otros tipos, y que no reconocer esas dinámicas hace que el análisis que podamos hacer sea incompleto, sí o sí, y que todos los vínculos que encaramos están teñidos de eso. Por un lado, por lo que las mismas organizaciones nos traen, eh, y por la mirada que nosotros le podemos aportar. O sea, me parece que es una cuestión metodológica básica para tener en cuenta, que completa todos los análisis que hacemos. Y además del análisis de los proyectos y de los financiamientos en sí mismos, generamos toda una serie de proyectos que exceden a los préstamos, como por ejemplo capacitaciones, asistencias técnicas y a veces como simples espacios
de encuentro y de trabajo colectivo, como por ejemplo FEMA, que es una organización de cooperativas que, bueno, ahora cambió el nombre en el último año, pero significa Feminismos Autogestionados, que es un espacio de trabajo colectivo para darle, problematizar y trabajar estos temas. Em, Después, por otro lado, creo que también aplicando esa mirada, trayéndola al relevamiento, que bueno, es fundamental. Algo que me parece muy interesante es poder darle espacio a escuchar o relevar, sistematizar como las diferentes organizaciones, diferentes territorios, como le ponen palabras y trabajo a esas problemáticas que veníamos discutiendo, ¿no? Em, Porque no es solamente como la mirada que las mismas organizaciones tienen o la lectura que hacen de las situaciones que atraviesan, sino cómo le van dando curso y respuestas y trabajo para tratar de resolverlas. Entonces me parece que siempre que acompañamos proyectos, esa mirada y ese tipo de análisis tiene que estar presente. Em, y por último, quería traer que una de las cuestiones como centrales de la base para mí, que de las que más me quedan y me resuenan cuando pensamos los proyectos, es que tenemos que tratar de que sean finanzas al servicio del trabajo y de la vida, no al revés. O sea, justamente tratar de hacer finanzas que den respuesta, como decía Meva, respuestas concretas a problemáticas que aparecen en los territorios, que aparecen en las organizaciones y no, bueno, no seguir reproduciendo un sistema de finanzas extractivistas que justamente sigue reproduciendo dinámicas injustas y bueno, eso me parece. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, por vuestra labor directamente y por esta mirada aplicada, ¿no? Y transversalizando los feminismos y por compartirlas con nosotras, vuestra labor de acompañamiento. Seguimos nutriendo esto con otras miradas y con otras perspectivas, ¿no? También en torno al acompañamiento. Ahora os invitamos a poner el foco en la labor de intermediación desde las redes de economía solidaria para facilitar el acceso a la financiación, a los fondos. Y para ello vamos a hablar de nuevo con María Palomares, bueno, es experta en financiación feminista, ha trabajado con entidades financiadoras tanto en América Latina como en el Estado español. Bueno, buena conocedora del informe. Entonces, María, queríamos volver a ti y que nos comentaras, ¿no? Porque en el informe se recoge una recomendación sobre la posibilidad de intermediación en el acceso a la financiación desde las redes de economía solidaria. Nos gustaría que nos explicaras un poco cómo sale esta cuestión de la intermediación en las entrevistas y qué opinas tú como experta de Fondo de Mujeres. Sí, gracias. A ver, el rol de la intermediación o de la entidad intermediadora es un rol que ya lleva tiempo funcionando en el ecosistema de la financiación y son entidades que se dedican a bajar fondos grandes, estamos hablando a lo mejor de 2, 3, 4 millones, y bajarlos a organizaciones más pequeñas que quizás no podrían, ¿no? acceder directamente a esa financiación. Aquí claramente, pues los fondos de mujeres son un ejemplo. Yo he estado trabajando y ahora soy parte del patronato de Calala Fondos de Mujeres y como os he dicho han salido nombrados tanto por las organizaciones latinoamericanas como las de aquí, pero hay otras entidades como Oxfam, ¿no? Ahora Oxfam está abriendo convocatorias y está bajando fondos europeos de esta manera, o la propia CEPES que tiene fondo social europeo y hace sus propias convocatorias y la intermediación tiene un poco, tiene como un doble rol, ¿no? Por una parte es esta gestión y esta gestión más burocrática del acuerdo, de la transferencia, de dame el informe, pero tiene también un componente que es político. Y a mí me parece que este componente político no tenemos que olvidarlo y por supuesto no tenemos que olvidarlo si queremos hacer construir este tipo de mecanismos dentro de la estructura de financiación de la economía social y solidaria. ¿Y por qué digo que es político? Primero porque reducirle la carga
burocrática a las organizaciones más pequeñas es político, y que la organización intermediaria se quede con ese trabajo, yo creo que aligera y permite a las organizaciones hacer su trabajo, pero es que además esta entidad intermediaria tiene un rol de incidencia con el financiador grande, que también es muy importante, de incidencia en el sentido de, hey, tú, bájame ¿no? las condiciones y los criterios, a los más accesibles, o también incluso o incidencia en subir las agendas, ¿no? de los movimientos que apoyan. En este caso, los fondos de mujeres apoyan al movimiento feminista, Calal, al movimiento antirracista también. Y podemos ser aliadas políticas, ¿no? a la hora de movilizar esas agendas. Y yo me quedo aquí con un ejemplo, que esto es muy del Estado español, pero que me parece importante explicarlo, que tiene que ver con ese rol que pueden jugar, ¿no? las entidades intermediarias, que además de bajar los recursos, que tiene que ver con con asumir el riesgo de, si estamos hablando de acceder a financiación, eh, pues eso, un crédito, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado, por ejemplo, en este año en el Estado español, con toda la financiación de los fondos Next Generation Europe? Todas aquellas cooperativas que han recibido esos fondos se han visto en la obligación de ir a pedir un crédito, porque los dineros han llegado casi el día que tenías que presentarle el informe. Y nos hemos visto que un montón de cooperativas pequeñas han tenido que ir a negociar una a una con las entidades financieras. Entonces, un actor que pueda hacer de intermediario, o que hable en nombre de todas esas entidades y que vaya a negociar esas condiciones de financiación, yo creo que nos sería muy útil. Mm. Pues muchísimas gracias por este aporte, ¿no? Compartir otra visión desde otra realidad muy complementaria al resto de la mesa y de la labor que las compañeras están haciendo desde otros lugares. Y gracias por la brevedad que nos ha permitido recuperar un poco el tiempo de retraso del comienzo e ir más relajadas. Muchas gracias. Pues seguimos ahora poniendo el foco en otra línea que ha salido en el informe y en las entrevistas, como esta que comentábamos anteriormente, y es el papel de los cuidados, ¿no? Los cuidados y su democratización también en el proceso de financiación. Para ello tenemos aquí a dos compañeras que van a compartirnos su experiencia en este ámbito. Tenemos a Yoraima Navarro Izquierdo, que forma parte de la comunidad Aruaca y una de las iniciativas entrevistadas del territorio colombiano, JOSA Construcciones de la Paz, que elaboran mochilas y que su labor, mochilas tradicionales, su labor va mucho más allá de estas mochilas. Con ello están fortaleciendo el liderazgo femenino indígena, están transformando el territorio en paz y visibilizando el trabajo ancestral con enfoque feminista y comunitario. Y le acompaña y va a introducir primero unas palabras Ana Isabel Arenas, de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y colaboradora también de Colombia para este diagnóstico. Bueno, compañeras, bienvenidas, muchísimas gracias por vuestra participación. Y la pregunta que os queríamos trasladar y que queríamos invitaros a que hablarais sobre ello, sobre, bueno, pues el tema de cuidado, es un ámbito que, como bien sabemos, atraviesa y centra, ¿no? Es central en la economía feminista. Poner los cuidados en el centro es una necesidad y una realidad que ha quedado, pues, patente en las entidades entrevistadas. No obstante, en el informe se defiende que el sector de los cuidados sin apoyo público no es rentable, porque no es un sector como los demás. Entonces, queríamos preguntaros también desde vuestra experiencia cómo se puede hacer desde las políticas públicas para favorecer estas prácticas tan necesarias en la economía feminista. Cuando queráis. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que están conectadas y por supuesto a mis colegas con quienes hemos venido trabajando en la preparación de estas actividades. Quiero decirles que por qué aceptamos como Mesa de Economía Feminista, que hacemos parte de una alianza de mesas, 13 que hay en el país, todas diversas, por qué aceptamos ingresar a participar en este estudio. Porque creemos y consideramos que la financiación feminista es un tema estratégico para la autonomía económica de las mujeres y para eso que está en la raíz de todas estas desigualdades de las que se han venido hablando,
que es tratar de realmente transformar la actual división social, división sexual del trabajo. Entonces, en ese sentido, participamos y yo quisiera dar un agradecimiento general a las 5 organizaciones a las cuales entrevistamos. Con Mujeres, que es una cooperativa de mujeres multiactiva, que ya son de Guapi, una zona del Pacífico colombiano. La Azotea de la Abuela, que también es una asociación de mujeres que han emigrado a Cali y son de sectores de base. La Asociación Mutual Esperanza Solidaria, que trabaja en el borde entre Bogotá urbana y rural y tiene un trabajo muy interesante ahí comunitario y productivo. Una asociación de mujeres cafeteras que se llama Café Mujer, muy pequeña pero de una inmensa potencia en el Quindío. Y por supuesto, Yosa Constructoras de Paz de la comunidad Aroaca, que tenemos aquí a Yoraima, y prefiero que ella les cuente este vínculo entre cuidado, producción, etcétera, y de lo que fue pues, la entrevista con ella y lo que hacen. Así que Yoraima, adelante. Tienes 8 minutos. Duzano Sinamojina, Guatillina, Tehuellina, Yoraima Navarro Izquierdo, Salquinucuani. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Quiero darles un saludo en mi lengua natal. Muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes desde la distancia. Bueno, contarles que Yosa Constructoras de Paz es una organización fundada desde las mujeres del territorio con una visión muy, muy grande de esperanza también, eh, de visibilizar, ¿no? El trabajo que no se cuenta, no se dice, no se visibiliza, siempre es como invisible y ante el Estado y los gobiernos y otras naciones somos pueblos originarios que existimos en Colombia, pero no se le ha dado realmente el nivel de lo que es ser mujer indígena arhuaca en el territorio. Entonces nosotras, compañeras, contarle un poco de nuestra experiencia. Para nosotros como Mesa de la Economía Feminista es importante apostarle a estos proyectos productivos de mujeres. Es clave porque mejora su autonomía, su economía, nos empodera porque una mujer si no tiene derechos, no tiene unos salarios dignos, ¿cómo vamos a hablar de empoderamiento si se le están vulnerando los derechos también a ellas? Nuestro proyecto de mochilas lo hacemos más como un acto también de resistencia y de lucha para nosotros como mujeres. Esto hace parte también del cuidado de la comunidad. Para nuestros niños y niñas, a través de esta venta de mochilas, estamos creando un espacio de apoyo mutuo y cuidado colectivo, donde las mujeres pueden trabajar juntas, cuidar su familia, estar en la comunidad sin que haya un desarraigo también a la cultura. Es un ejemplo de cómo la economía feminista puede ser una herramienta para transformar la sociedad y la justicia de género. Hablar de economía feminista en una comunidad tan arraigada a la cultura, tan patriarcal, me atrevo a decirlo, soy una de las primeras mujeres a decir que hay mucho machismo dentro de nuestras comunidades. Y al iniciar a hablar de estos procesos de economía feminista, hablar de las 5 R, de reconocer, retribuir, mejor dicho, nos tildaron de locas, nos tildaron de revolucionarias o de estar llevando cosas a la comunidad que va a causar desorden, incluso hasta tildarnos de decirnos que por visiones de otros hombres, incluso hasta mujeres machistas, de decir que nuestra orientación sexual se iba a cambiar también por eso. Pero creo que estos espacios también nos han abierto también la mente para poder entender las visiones distintas de cada una de los procesos donde hemos estado desde la Mesa Madre de Bogotá y que la Mesa Sierra Nevada se conforma de esto, de esas visiones distintas, pero que también tenemos necesidades también de que nuestro trabajo sea reconocido en el territorio también y visibilizado, porque podemos estar haciendo un trabajo muy maravilloso dentro del territorio, pero si no está siendo reconocido ni pago, ni se le está dando ese valor a las mujeres, porque siempre el intermediario es el que se lleva todo el trabajo de las mujeres. Tiene las grandes tiendas, tiene las grandes boutiques, y las mujeres cada vez en el territorio más pobres y también sujetas a esa intermediación, que la intermediación le decía no es mala cuando es injusta, cuando no está siendo pagada
con lo que debería ser. Entonces, nosotros, después de tantos diálogos desde 2020 que venimos trabajando este proceso de como mesa de economía feminista, hablamos con las autoridades, tuvimos muchos desafíos con las autoridades tradicionales y líderes en poder abanderar este proceso. Luego, después de varios diálogos y también de juntarnos con instituciones como la OIT y hacer alianzas con la vicepresidencia, pudimos lograr que haya también un poco también de participación de los hombres y se lleve a cabo un espacio para las mujeres que es una casa comunitaria para el tema de cuidado de niños y niños y manejar todo el tema de comercialización de nuestros productos, de nuestras mochilas, de nuestras miel, de nuestros collares. Em, la verdad, esto todo ha sido un aprendizaje y no sé si me estoy extendiendo porque quiero ser como muy respetuosa de los minutos. ¿Voy bien? Más Va bien, dale, estupenda. Cuatro o dale. 5 minutos te quedan. Sí. Bueno, esa Ah, casa de cuidado, quiero decirle que no solo va a representar un lugar físico para el bienestar de niños y niñas, sino que va a constituir un aporte estructural a la economía feminista, al reconocimiento del trabajo, del cuidado y garantizar el derecho dentro de los pueblos indígenas de la sierra, eh, que el trabajo de las mujeres sea manejado por ellas mismas, porque la mochila le aporta a la economía de nuestro pueblo, le aporta a la economía incluso del país. Nuestras artesanas la están aportando a la economía del país, pero no están siendo reconocidas y no están siendo pagadas justamente como deberían ser, como estos intermediarios han montado las tiendas y manejan y tienen todos los sistemas de pago. Pero ¿quién ha llevado a eso? Las mujeres artesanas de nuestros territorios, compañeras. Entonces, hoy quiero como decir algo también así para todas, dejarles que reconocer nuestras raíces originarias a través de este tejido estructural del pensamiento y el espíritu individual por las que estamos aquí. Estos colectivos fortalece este diálogo y para mí genera una sinergia de gratitud, respeto, valoración mutua. Todos somos partes vivas de este maravilloso universo, abrigados por el mismo sol que nos ilumina, estas visiones distintas. Tenemos un reto de lograr una convivencia que trascienda hacia el fundamento del amor profundo, el cuidado integral de la vida, pero que también se nos reconozcan los derechos como mujeres, independiente indígena, no indígena, de ser reconocidas nuestros derechos y que haya una igualdad, porque siempre hablamos de igualdad de derechos, pero hay una desigualdad todavía muy grande por la que nos toca seguir luchando. Muchísimas gracias, Duni. muy bien. Pues muchísimas gracias, compañera. También, bueno, por esta labor, ¿no? De no solo de resistencia, lucha y apoyo mutuo, ¿no? Sino también por esa conciencia de la importancia del reconocimiento y la visibilización, ¿no? Que es lo que hablábamos también un poco al principio, ¿no? Y que es fundamental esa labor de incidencia también, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Muchas gracias. Vamos a seguir, ¿no? Este diálogo indiferido, ¿no? Y colectivo y coral que estamos teniendo el placer, la verdad, de tener estos momentos. Y siguiendo desgranando un poco, ¿no? El papel de la política pública, ¿no? Que ahí estábamos comentando anteriormente, ¿no? Y el papel que tiene para la financiación, que en definitiva, de lo que estamos hablando, ¿no? Valore la sostenibilidad de la vida, ¿no? Para ello tenemos el testimonio y la experiencia de Neneide Lima, es articuladora de la red Chique Chique de comercialización solidaria y coordina la Coprechique, que es una cooperativa especializada en agroecología de Río Grande do Norte, en Brasil, y una de las entrevistadas también en el diagnóstico que hoy estamos compartiendo. Bienvenida, Neneide. Bueno, nos gustaría que compartieras tu experiencia y desde la perspectiva, ¿no? De qué manera, ¿no? puede la financiación pública valorar esta sostenibilidad de la vida que estamos en definitiva aquí defendiendo, ¿no? Y cómo desde la política pública se pueden favorecer estas prácticas de economía feminista. Cuando quieras. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Para nós que fazemos parte aqui do Brasil,
muito importante estar com todas vocês e beber da fonte, né, desse processo de auto-organização de nós mulheres. Falar um pouco, né, eu gosto muito de falar de experiência e de vivência, porque eu vivo na prática e minha vida. Eu sou assentada de reforma agrária há mais de 30 anos aqui no Brasil, sou assentada, né, moro num assentamento, faço parte de Estamos um en un grupo de mulheres que asentamiento. o nome é Decididas a Soy Vencer, parte de un grupo que se decidió que a vencer. acontece, né, e esse Lo que grupo pasa funciona desde es un grupo que funciona desde 1995, né, há mais de 1995, 30 anos hace más de que a 30 gente años, está nesse y assentamento e tem estamos en este assistência desse grupo de asentamiento. resistência, Es este né, grupo de de... resistencia que tenemos E aí a organizado rede, né, ela desde surge hace em más de 30 años. La red 2003, surge en como um 2003 espaço de como un espacio de auto-organização de quem produz, autoorganización quem de quien consome e produce, de de quem quien dá assistência consume y de quien técnica, da asistencia né? E técnica. esse grupo, ele é Y este grupo muito fruto, né? E a es rede, ela é muito fruto de um la processo de red uma es el assistência fruto de técnica una voltada para as asistencia mulheres. técnica Então, isso tem tudo a orientada ver hacia las com o mujeres, y eso tiene todo a financiamento, ver con la né? financiación, Porque foi a partir de um porque olhar que fue a uma assistência partir de una técnica que ia visión que para a tenía la comunidade asistencia e técnica olhava, né, as orientada a la mulheres, comunidad, que enxergava as mulheres dentro miraba da las mujeres, comunidade. que las veía, Né? ¿no? A E las aqui no mujeres dentro de la Brasil, o nome comunidad. dessa instituição é Companhia El Nós 8 de nombre Março. es Então, la essa organización instituição, ela feminista 8 começava a de marzo. enxergar que existia Y várias esa mulheres nas organización vio que comunidades e había essas muchas mujeres en la comunidades, essas comunidad mulheres não se y que organizavam. estas E aí a mujeres gente no estaban precisava de organizadas algo, y que precisábamos de né, algo, que algo que nos organizasse nós organice mulheres para a entrar nesse nosotras mundo, mujeres para que né, entremos do en este mundo financiamento, de la nesse mundo da financiación, de la comercialização, porque a gente comercialización, vivia naquela bolha, porque né, vivíamos como una burbuja de dentro da casa, né, e en nos nuestras casas. assentamentos aqui no Brasil, Los as asentamientos en mulheres não têm Brasil, direito, né, las naquela época, mujeres nem de no participar tenían das assembleias, das derecho ni siquiera a reuniões, participar de porque eram las os asambleas, de las maridos, né, reuniones. que Eran nuestros participavam, que maridos que tomavam participaban, que decisões tomaban para o las decisiones crédito. Se esse para financiamento era obtener para el comprar crédito. algo que ele fazia, que é dito para a família, mas quem Se tinha o suponía que poder de ellos decidir o eran financiamento quien era o homem, proveían para né? la Não era a familia, ¿no? família. Pero E aí a gente en realidad começou a era nos solo lo que auto-organizar. Em ellos hacían y 2003 lo a que gente ellos criou vendían. En a 2003 Rede creamos Chique-Chique, la red onde era um Chique espaço Chique, de que comercialização era un espacio solidária, de onde nós comercialización mulheres solidaria, poderia donde vender nosotras aquele mujeres podríamos excedente de nossa vender produção el agroecológica excedente de nuestra que a gente producción produzia para agroecológica, alimento, lo mas que a que gente produzia producíamos como também alimento, o excedente a gente y trocava este e a gente excedente também podíamos poderia fazer para intercambiarlo, um grupo de pero también consumidores podríamos venderlo a un grupo de que na consumidores cidade queria en la consumir ciudad produto que querían diferente, né? E consumir aí, quando eu falo productos diferente, é agroecológicos, que a gente productos construiu um diferentes. Lo que processo quiero decir es que con dentro desse diferentes que espaço de construimos un proceso dentro comercialização de que este se espacio de formou em comercialización que se formó 2004, en red en que 2004, é, es que as pessoas las consumissem produtos que personas nele não fosse o sangue das mulheres, né? Onde tinha princípios, onde tinha ética, aonde aquele produto ele consumían un poderia producto, ter a economia querían solidária, porque era um grupo consumir este coletivo, producto que porque sea pensava con coletivamente, alma, as con decisões eram cuidado, con democráticas, corazón, mas ao una mesmo cosa tempo ele justa, donde las pensasse no decisiones ambiente eran onde a gente democráticas. vive, né, Y até hoje, que queríamos é también pensar en el o ambiente nosso en el meio que ambiente na vivíamos, nuestro medio produção ambiente, sustentável, que la agroecológica, e producción sea propõe a agroecológica, vida, essa relação, né, sostenible, social entre o coletivo, entre as y que pessoas e haya entre a esta vida relación entre também. las Isso personas, podia el deixar de ter o colectivo y la feminismo, vida en general. Y porque evidentemente tenía que a haber el rede ela foi feminismo, porque construída la red fue construida com o fato desse grupo de mulheres e por el outros hecho de grupos que este grupo de trabalhavam essa parte mujeres y de otros grupos auto-organização. estaban ya Então, trabajando a esta rede cuestión ela de la teve muitos autoorganización y la red frutos, nos né, da permitió organização das mulheres. lograr Então, esta a gente organización era de las fora, mujeres. né, a gente vivia fora do ambiente Vivíamos comercial, fuera do del mundo ambiente comercial, de fuera del financiamento, ambiente e aí a del gente cria um mundo de espaço financiación misto de homens e mulheres, mas que tivesse essa particularidade de y discutir que as relações nos três queríamos princípios discutir, que a gente hablar de defendia las como muito criador, relaciones, que guiasse bueno, de nosso lo que sea passo e até nuestro, hoje, que que é a definiese ideologia, a economia nuestro solidária e o rumbo, feminismo. Não nuestro esquecendo norte. da importância da
no olvidamos la importancia de la juventud, de las asociaciones rurales en este proceso. Y empezamos a hablar, a discutir, a conversar, a crear procesos. Salía de una propuesta de una financiación a partir de lo que nosotras creíamos. No queríamos una financiación cualquiera. No era solo dinero, era también dinero para lo que defendemos. No queríamos abandonar nuestros principios a cambio de dinero. Queríamos continuar con nuestro proceso de construcción y nuestra autoorganización. Lo que nos gusta decir es que la red es como una grande rueda, un gran círculo creador. En 2012 creamos una cooperativa que por nuestro volumen de producción y nuestro proceso de autoorganización necesitábamos más. Y queríamos entrar en las compras, en las licitaciones para vender a las administraciones públicas. La red es el espíritu, ella forma, capacita y tenemos dos brazos jurídicos, la Asociación de Comercialización, ahí buscamos nuestra financiación, y la cooperativa que emite facturas, que hace este trabajo comercial. Y en la dirección somos todas mujeres, estamos desde la gestión, la conceptualización, pero sin olvidar nuestros campos y, en fin, toda la cadena. En esta articulación empezamos a percibir que nuestra producción podía ir al mercado privado también. Pero ahí tampoco queríamos vender a cualquier empresa privada. Querían integrar el proceso vivido en nuestra autoorganización, que sea visible la participación de las mujeres. Entonces, la Vege, que hace una venta de productos agroecológicos, querían comprar nuestro algodón ecológico. Nosotras dijimos que sí, pero tiene que ver con alimento también, en consorcio, porque nosotras trabajamos también con alimento. Entonces, comenzaron a comprar este algodón, pero no como monocultura. ¿De acuerdo? Son asociaciones de culturas, el consorcio. Trabajamos en nuestros campos con fruta, con verduras, muchas producciones diferentes, ¿no? Agrícolas. Y les obligamos a mirar que no sea quien financia que decide, ¿no?, cómo tiene que ser producido. Lo impusimos. Y los financiadores tienen que perceber nuestra red de economía solidaria, las redes de economías feministas. Tenemos que ver que nosotras, las mujeres, tenemos una historia, tenemos unas prácticas y tenemos que ser vistas a partir de lo que hicimos, lo que estamos haciendo, y no a partir de lo que es la regla general o las cláusulas que tienen ellos previstos, sino a partir de nuestros procesos, lo que vivimos realmente concretamente en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestra lucha del día a día. Es un poco eso. Muchísimas gracias, Neneide. Bueno, cada intervención, ¿no? Imagino que os está pasando a todas, ¿no? Como que sacude mucho, ¿no? Que impresionada, ¿no?, en esta labor de coherencia, ¿no?, tanto en la producción como en la comercialización y en esa pedagogía aplicada, ¿no?, dentro de todo el proceso, ¿no? O sea, gracias. Seguimos, pues, daría todo para seguir profundizando y volver. Imagino que estáis todas igual, con muchísimas ganas de seguir conociendo más, pero bueno, es un relato colectivo y coral. Termina una participante, empieza otra, pero no deja de ser todo un tejido y un discurso común.
Os recordamos que podéis ser parte de ese discurso común, trasladándonos vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y que vamos recogiendo y luego trasladaremos al final de la sesión, ¿vale? Bueno, pues ahora seguimos indagando también, ¿no?, en el papel institucional que veníamos viendo en las últimas preguntas, pero desde otro lugar también, ¿no? Desde cómo se puede proyectar esta labor a través de las alianzas público-cooperativas. Y bueno, y para ello tenemos a Ana Fernández de la AXES, la Asociación de Economía Solidaria de Cataluña, que nos va a compartir también parte de su visión y su trayectoria allá, ¿no? Y bueno, Ana, bienvenida de vuelta y cuéntanos cómo debería, ¿no?, la administración pública posicionarse como un actor de financiación feminista, como venimos demandando aquí en esta mesa, ¿no? Y de qué manera, aparte de introduciendo cláusulas sociales, que lo comentaba Neneide anteriormente, pues podría hacerlo. Y si pudieras comentarnos también, ¿no?, qué fórmulas, ¿no?, que se están dando cada vez más, por fortuna, de colaboración público-cooperativa han sido relevantes y aparecen en el estudio y en las entrevistas en el Estado español. Cuéntanos. Gracias, Blanca. Bueno, yo creo que el objetivo de poder compartiros un poco la diversidad del diagnóstico se va cumpliendo y como con estas ganas de oír un poco más de las compañeras. En primer lugar, quisiera aclarar un poco esta palabreja que a lo mejor no es familiar para todas las participantes y que en Cataluña encima la complicamos más si nos marcamos el horizonte de alianzas público-cooperativo-comunitarias, ¿no? Es un trabalenguas. Entonces, situando los siguientes elementos desde donde creemos que deberían trabajar las administraciones públicas, ¿no?, entendiendo la política pública como el producto de la interacción gobierno-sociedad, siendo una coproducción entre lo público y la ciudadanía que genera, ¿no?, acciones orientadas al interés y al beneficio público, donde lo público garantiza universalidad, ¿no?, acceso para todas, diversidad, adecuación a las diferentes realidades y necesidades y arraigo territorial, siendo lo público, ¿no?, o deseando que fuera una construcción participada y que lo público despliega herramientas y mecanismos al servicio del bien común, y por otro lado, que las organizaciones de economía solidaria, ¿no?, en este caso sobre todo cooperativas y redes comunitarias, son iniciativas colectivas organizadas alrededor de la radicalidad democrática, tanto en el funcionamiento interno como en la gestión económica, el apoyo mutuo, la reducción de desigualdades y la búsqueda del bienestar colectivo por delante del beneficio individual, ¿no? Juntando estos dos elementos, las alianzas público-cooperativo-comunitarias plantean modelos de colaboración entre entidades públicas, sean locales o gobiernos nacionales, territoriales, e iniciativas de economía solidaria para gestionar servicios públicos o infraestructuras, priorizando el bienestar social por encima del lucro. Es una apuesta por fomentar la participación ciudadana, la equidad y la sostenibilidad en la provisión de servicios públicos, ya que se garantiza, ¿no?, una gestión más compartida basada en los principios internacionales del marco cooperativo, a diferencia de las alianzas público-privadas más tradicionales, ¿no?, y una finalidad social enfocada en el interés general. Ejemplos de esto, de este rollo que yo estoy diciendo, ¿no?, pues gestión comunitaria de equipamientos públicos sería un ejemplo, ¿no?, de alianza público-comunitaria. Programas públicos, ¿no?, que por ejemplo se están dando en Cataluña, como los ateneos cooperativos, donde grupos de cooperativas y redes comunitarias gestionan, ¿no?, el servicio de asesoramiento y orientación en temas de cooperativismo. Pues son ejemplos de estas alianzas que serían como una tercera vía en la provisión de servicios y que son un poco en equilibrio entre la eficiencia y la justicia social. Y todo esto, ¿cómo se puede aplicar en el marco de la financiación? Que es ahí donde ponemos un poco el acento en el diagnóstico. Pues primero, ¿no?, sí que detectamos en la administración, por cosas que ya han contado las compañeras, pero también que puede emerger como un actor que pueda facilitar ecosistemas favorables para unas finanzas feministas y se puedan diseñar políticas concretas en alianza con entidades de financiación principalmente ética y solidaria. Os queríamos compartir algunos ejemplos
de prácticas que se han dado, de programas que se han dado, que no son sobre finanzas feministas o no están aplicados a las iniciativas feministas, pero creemos que pueden servir como inspiración para trasladarlas, ¿no?, a fortalecer el acceso a financiación de iniciativas feministas. Un par de ejemplos. Hace unos años hubo un programa público que tenía el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de cooperativas. Para ello, para entender un poco cómo, ¿no?, es cuando damos alianzas, ¿no?, qué papel juega cada uno de estos actores, se abrieron líneas de subvención públicas, aquí, ¿no?, subvenciones por parte de la administración pública, que querían incentivar la capitalización, la mejora de fondos propios de las cooperativas para fortalecer su balance y así favorecer y facilitar la accesibilidad al crédito. Por su lado, las entidades de financiación éticas abrían líneas de financiación para quienes accedían aquí y también participaban entidades de garantía recíproca para aportar el aval necesario en estas operaciones. Otro ejemplo, un fondo de crédito municipal para financiar nuevos proyectos y empresas de economía solidaria. Las entidades de finanzas éticas abrían líneas específicas de préstamos para financiar estas iniciativas y la administración local crea un fondo económico para compartir y cubrir los casos de mayor riesgo. Estamos hablando de este tipo de operaciones, ¿no?, donde hay una colaboración entre lo público y las iniciativas de economía solidaria, ¿no?, con un objetivo de fortalecimiento de iniciativas colectivas. Entonces, aplicado, ¿no?, al acceso a la financiación de entidades de economía solidaria y feminista, pues sería muy interesante poder explorar la posibilidad de crear fondos públicos de garantías para financiar proyectos de economía solidaria y feminista, facilitar condiciones de acceso a la financiación, poner a disposición del tejido comunitario espacios municipales como locales o solares para que desarrollen en ellos proyectos donde se acuerden, ¿no?, que sean criterios de arraigo en el territorio, de participación, de cuidado a las personas. Y un montón de cosas que tenemos por pensar y que no existen, ¿no? Entonces, la recomendación sobre todo es, partiendo de estas inspiraciones de cosas que han ocurrido, cómo creamos espacios conjuntos de co-creación que tengan en cuenta las necesidades y obstáculos que hemos detectado, ¿no?, y donde podamos invocar la creatividad e inteligencia colectiva para diseñar nuevos mecanismos que den respuestas adaptadas y adecuadas a los colectivos de economía solidaria y feminista. Gracias, Ana. Yo no sé el resto, pero yo por un momento he soñado que estaba en otro mundo maravilloso. Y bueno, creo que ese es el camino, ¿no? O sea, poner en común, soñar conjuntamente también nos ayuda a caminar hacia eso. Así que bueno, ojalá en el próximo webinar estemos felicitándonos por haber puesto en práctica alguna de las propuestas que has hecho. Pues seguimos en este espacio coral y ahora queríamos aterrizar propiamente en el tejido cooperativo y la economía solidaria y las posibilidades que se abren en este marco para acceder a financiación gracias a estructuras compartidas propiamente, ¿no? Para hablar de ello tenemos a María Tienza de REA, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y es economista feminista y forma parte del equipo de coordinación de esta red y ha participado también como colaboradora en el diagnóstico. Bienvenida, María. Y bueno, nos gustaría que nos comentara, ¿no?, también desde esta perspectiva de red y de conocimiento del tejido, eh, de apoyo mutuo también, ¿no?, que se da en el marco de las propias redes, qué tipo de relaciones se pueden promover en el contexto de la economía solidaria para facilitar el acceso a la financiación y que además, al aplicar una perspectiva, una mirada feminista, también puedan cubrir incluso otras necesidades. Cuéntanos qué experiencias hay por ahí. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero de todo es agradecer y dar la enhorabuena, ¿no?, a todo el equipo de la SES y de FETS por todo el trabajazo, también por este webinar y decir que desde Red de Redes estamos encantadas de colaborar en este proyecto, siendo además que las finanzas éticas y solidarias, así como los feminismos, ¿no?, son dos líneas que llevamos tiempo impulsando desde la red, ¿no? Un poco así como poner como marco, decir que desde la economía solidaria, o al menos desde REAS, así lo entendemos, ¿no? No se trata solo, ¿no?, de facilitar un acceso a la financiación, sino a redefinir
las relaciones económicas, ¿no? Y en ese sentido es clave incorporar la perspectiva feminista, ¿no? Es decir, poner en el centro los cuidados, el tiempo, las condiciones de participación, etcétera. De esta manera se transforma, ¿no? Por una parte, cómo nos relacionamos económicamente, quién tiene acceso, quién tiene voz y también qué necesidades se consideran legítimas, ¿no? Incluyendo en este caso los cuidados y todo lo que siempre tiene que ver, ¿no? con lo reproductivo. Entonces, desde este marco, ¿no? De alguna forma, y un poco para responder a la pregunta, ¿no? Ya aterrizando, de qué relaciones se pueden promover, yo un poco lo voy a comentar enganchándolo de alguna forma con una de las recomendaciones que aparece en el diagnóstico sobre, ¿no? Como me preguntaba más Blanca, del acceso a financiación a través de estructuras compartidas, ¿vale? Y voy a dar algunos ejemplos. Por un lado, está el caso, ¿no? de Grupo Cooperativo Tangente, que es una cooperativa de segundo grado que pone a disposición de sus entidades socias, son también cooperativas, una estructura técnica y económica. Porque muchas veces una entidad socia, ¿no? por sí sola, no podría sostener. Por tanto, esto facilita el acceso a proyectos y oportunidades, generando un beneficio compartido de todas las partes. Por tanto, es una apuesta clara por mancomunar recursos y también por fortalecer una estructura común. En ese sentido tangente, ¿no? Diríamos que pone especial énfasis también en el cuidado de los equipos. Es decir, no hablamos solamente de financiación, sino también que promueve, por ejemplo, condiciones de trabajo digno. Un poco pensando cuando, ¿no? en la intervención, pensaba un poco, ¿no? en decir que yo creo que promueve relaciones que integran también los tiempos de vida, ¿no? De alguna forma. Además, Tangente, cuando, digamos, hace como de este canal, ¿no? de acceder a financiación, por supuesto, lo hace siempre, digamos, pensando en proyectos que estén siempre alineados bajo los valores y principios de la economía solidaria, por supuesto que de cabe también con la perspectiva feminista siempre integrada, ¿no? Y además, también por poner otro ejemplo, que no solamente financiación, una vez más, también deciros, contaros que cuenta con un plan de igualdad y un protocolo de acoso, y de tal forma que si las entidades socias no pueden adherirse, perdón, no pueden, digamos, hacer un plan por sí mismas, se pueden adherir a este plan de igualdad y a este protocolo de acoso que tiene Tangente. Más ejemplos. Este ejemplo realmente un poco también engancha, que lo comentó María Palomares antes, porque también tiene que ver con esto de las entidades intermediarias y un poco lo voy a como complementarlo, ¿no? A lo que dijo María. Sería en este caso un ejemplo concreto que sería la convocatoria Youth Care for Change, que sería, bueno, que, ¿no? Como jóvenes o juventud y cuidados, ¿no? Para un cambio, que es una convocatoria de subvenciones que se llama, término así técnico, financiación en cascada. En inglés se dice subgranted, que es que una entidad intermediaria, en este caso REAS, recibe fondos y lo que hace es los redistribuye en pequeñas cantidades para iniciativas o proyectos de base. Entonces, en este caso, ¿no? Además, ¿no? como digo, que no es de acceder a financiación, o sea, permitir, ¿no? Dar financiación a pequeñas entidades de base, también incorpora un acompañamiento integral a todas las entidades, ¿vale? Es decir, que además de respaldo económico, también ofrece, pues, por ejemplo, un apoyo para elaborar las propuestas a esos proyectos, formación, igualdad de género, etcétera. O sea, por decirlo en una frase, ¿no? Como así como pincelada o idea clave, no es solo una cuestión de financiación, sino también de generar comunidad, capacidades y también narrativas transformadoras. Y en este caso me parece interesante comentar que es muy importante, por un lado, la evaluación ex ante, es decir, que se pueda mapear, identificar las iniciativas que luego van a entrar en esta, digamos, en esta herramienta, ¿no? de financiación para ver si están un poco alineadas o no con el programa y también, por supuesto, una evaluación ex post, es decir, al final del proyecto, para ver si realmente cuál ha sido el impacto real de las iniciativas que han recibido financiación. Por supuesto, también medir, ¿no? O sea, verificar si han implementado la perspectiva feminista. Y luego, como último ejemplo, que me parece muy interesante, sería la herramienta de Juntas Cooperamos, que es una herramienta que forma parte de la Escuela Juana Millán. Y esta herramienta está dirigida principalmente a grupos liderados por mujeres que quieren poner en marcha un proyecto de economía solidaria, pero que antes de eso quieren comprobar previamente, ¿no? si su idea es viable. Esta herramienta se basa en el modelo de cooperativas de impulso empresarial y está adaptado para acompañar un proceso colectivo de emprendimiento de una forma segura y progresiva. Por tanto, en este acompañamiento, por ejemplo, se resuelven cuestiones clave como si hay clientela, si el equipo funciona, si las cuentas cuadran, ¿no? Entonces, cuando el proyecto empieza a generar un trabajo, es decir, ingresos, ¿no? Y hace falta facturar, las personas de este grupo colectivo se hacen socias de Juntas Cooperamos
que asume una cobertura legal y laboral. Por tanto, este modelo facilita, por una parte, el arranque de la actividad y también permite testear el proyecto. Una vez que este proyecto alcance una viabilidad económica, puede dar el paso a pues, crearse, ¿no? Constituirse como bajo una empresa, ¿no? Bajo una forma jurídica de economía social y solidaria, pues cooperativa, por ejemplo, ¿no? Sería el caso como más exitoso, ¿no? Y por cerrar un poco la intervención, así como resumen, realmente estas experiencias, ¿no? Sí que demuestran que se pueden generar relaciones, aparte, ¿no? De este acceso a la financiación, como por ejemplo, el poder se redistribuya, que sean relaciones de proximidad, de acceso inclusivo, de acompañamiento continuo, ¿no? No solamente una concesión meramente de los fondos, de confianza y que también integre los cuidados y también, por supuesto, que se construya comunidad. Pero para todo esto, así como lanzo como reto, yo creo que estas herramientas, para que sean realmente ¿no? como exitosas, es muy importante como generar mecanismos de seguimiento y de evaluación, ¿no? Pues para ver esa correcta implementación, porque si no es verdad que podría verse que a lo mejor pues solamente no es puramente financiación y realmente no está garantizando, cubriendo otras necesidades, ¿no? Que era un poco la pregunta que me hacías, Blanca. Y gracias a todas. Pues muchas gracias, María, por traernos algunos ejemplos inspiradores, ¿no? Y también las recomendaciones, ¿no? Vinculadas a esto y a la puesta en práctica, ¿no? Llevamos como todo un diálogo soñando y viendo también la coherencia de la realidad de que muchas de las prácticas que ya están siendo posibles y todo el impacto que están generando en el tejido, ¿no? Bueno, pues seguimos ya, vamos concluyendo, vamos cerrando esta ronda antes de dar paso a vuestros aportes. Y para concluir, queríamos seguir profundizando, ¿no? En otra multiplicidad de formas y fórmulas de financiación que también existen, más allá de las que hemos ido, de todas las que hemos ido ya viendo. Y para ello tenemos de vuelta a Nina de FETS. Bienvenida. Y bueno, Nina, queríamos un poco que nos comentes, ¿no? Aparte del acompañamiento financiero que ya hemos comentado previamente, que se ha ido desgranando, ¿no? ¿Qué otras estrategias de financiación feminista se pueden proponer a las entidades de finanzas para que repliquen y refuercen? Muy bien, pues seguimos apuntando recomendaciones y ejemplos que, como bien decías ahora, Blanca, algunos no son necesariamente pensados desde el inicio como herramientas de financiación feminista, pero sí son recomendaciones o prácticas, buenas prácticas y recomendaciones que hemos identificado en este proceso con la idea de darlas a conocer, replicarlas y reforzarlas. Entonces yo voy a plantear dos que salen en el informe, dos recomendaciones que tienen más que ver directamente con las entidades de finanzas éticas. Por un lado, explorar fórmulas de financiación que permitan distribuir el riesgo de forma colectiva. Las organizaciones que hemos entrevistado en todo este proceso de diagnóstico nos han dado ejemplos de cómo facilitaría el poder acceder a financiación si el riesgo de enfrentarse a devolver un préstamo pudiera ser compartido y pensado desde el inicio como una herramienta desde la financiación de la economía solidaria y feminista. Entonces, en este sentido, ya se están dando algunos ejemplos que hemos identificado como los avales personales mancomunados de COP57, que es una iniciativa de finanzas éticas del Estado español, que tiene esta herramienta, que son avales mancomunados personales, que es una garantía que consiste en que la entidad que solicita financiación a COP57 busca entre su base social y su entorno a personas que confían en el proyecto y asumen un compromiso personal, individual, para responder como avalistas por una parte de ese préstamo. A veces son cantidades un poco grandes, a veces son cantidades muy pequeñas, pero la suma de muchas personas hace que esas iniciativas que quizás son viables económicamente, pero no cuentan con un patrimonio para presentar como aval, pues pueden acceder a esa financiación. Y al mismo tiempo, esto hace que se pueda distribuir el riesgo
frente a posibles impagos de manera más colectiva. Entonces, creemos que sería de gran ayuda para proyectos feministas que muchos tienen mucha fuerza de base comunitaria y tejido en red, pues promover colaboraciones entre financiadores y entidades intermediarias y de finanzas éticas para que las líneas de financiación se puedan negociar de forma colectiva y compartir los riesgos entre diversos actores implicados en financiar esa iniciativa. Esta era una de las recomendaciones y también está vinculada a alguna buena práctica que está visibilizada en el informe de diagnóstico. Y la segunda recomendación tiene que ver con explorar nuevas arquitecturas de financiación híbridas, aprovechando lo que decía antes y hemos ido viendo, esta fuerte base comunitaria que suelen tener la mayoría de iniciativas de economía solidaria feminista, con un trabajo en red y un amplio tejido de relaciones sociales, y eso hace o puede facilitar que estas fórmulas de financiación híbridas que permiten además que se pueda acceder a volúmenes mayores de capital. Hemos visto que hay una necesidad muy presente en muchas de las iniciativas que tiene que ver con financiar compra de locales, equipamientos, estructuras y espacios que requieren de un capital importante. Entonces, estas financiaciones híbridas pues facilitan que pueda responderse a una necesidad de capital mayor, ¿no? Porque permiten aportar más capital. Un ejemplo de este tipo de hibridaje de financiación lo hemos visto en las cooperativas de vivienda en cesión de uso en el Estado español, algunas de ellas que por un lado reciben un crédito de las finanzas éticas, por ejemplo han recibido un préstamo pues, de COP57 o de FIARE Banca Ética, pero al mismo tiempo también han contado con la colaboración de una entidad social que se dedica a atender a colectivos vulnerabilizados que necesitan un piso de acogida, ¿no? Para poder, un piso o apartamentos para poder acoger a estos colectivos. Entonces, lo que hace esta entidad social es que emite fondos para aportar el capital social de la cooperativa, hace una emisión de títulos participativos que complementa la financiación de la cooperativa de viviendas, y a cambio esta entidad social pues puede disponer de un piso, un apartamento o más de uno, una unidad habitacional en esa cooperativa de viviendas para poder atender a los colectivos con los que trabaja. Son unas fórmulas que permiten ese compartir entre actores y herramientas diversas financiación para un mismo proyecto. Y otro ejemplo, lo hemos visto, comentaba antes María Palomares, el caso de las compañeras en Brasil con las inundaciones muy graves que tuvieron y sufrieron, también con la pandemia. Hemos visto en este tipo de situaciones de emergencias, imprevistos y otros casos que pueden llegar a venir cada vez más con el cambio climático, ¿no? Pero hemos visto que se han articulado, o sea, se han creado dispositivos compartidos por diferentes financiadoras para dar respuesta colectiva, creando fondos, por ejemplo, a estas situaciones. Y esto lo hemos visto en los diversos países que han participado en el diagnóstico, ¿no? Y se han creado fondos participados por fondos de mujeres, entidades de finanzas éticas, micromecenazgos, organizaciones de cooperación internacional, etcétera. Y bueno, en definitiva, pues nuestra invitación, ¿no? Como ya comentaban las compañeras antes, pues es a seguir construyendo este tipo de iniciativas, de alianzas, de colaboraciones y explorar pues fórmulas, ¿no? que hagan más sostenibles en el tiempo las iniciativas de economía solidaria y feminista. Gracias.
Pues muchas gracias a ti, Nina, por estos últimos consejos hibridados, ¿no? Y bueno, y recomendaciones, ¿no? Que se suman a la larga lista que hemos ido recibiendo en esta sesión. Gracias a todas. Cerramos de algún modo esta primera parte de ronda y de intervenciones de la mesa. Ha sido muy estimulante y bueno, ojalá pudiéramos tener el rico diálogo como comentábamos antes, pero las limitaciones de espacio-tiempo no nos lo permiten. Sin embargo, una de las últimas recomendaciones del propio informe y de alguna manera, pues el eje central quizás del proyecto, ¿no? Habla de crear espacios de aprendizaje y de trabajo en red e intercambio, ¿no? Que de alguna forma es lo que humildemente hemos pretendido hacer abrir con este espacio. Entonces, bajo este prisma de construcción colectiva, pues queremos incorporar, como decíamos, también vuestros aportes, ¿no? Que habéis ido haciendo a lo largo de la sesión y que ahora trasladaremos a la mesa. Lo recogeré gracias a la labor de las compañeras que están dinamizando el chat y las lanzaré con mi voz. Pondré, os pido permiso para por agilizar, poner voz a vuestras propuestas. Y antes de ello, así os damos unos últimos instantes si queréis lanzar alguna pregunta que todavía o algún comentario que todavía no hayáis hecho. Vamos a dar paso a Alejandra Santillana, socióloga, investigadora feminista y anticolonialista, que nos va a compartir brevemente un llamado de solidaridad con las compañeras de Yas Unidos que están sufriendo la persecución política del gobierno de Noboa. Alejandra, cuando quieras, tiene la palabra. Muchas gracias, Blanca. Gracias, compañeras. Qué alegría verlas otra vez. Bueno, no quiero robarme mucho tiempo de este webinario que tenía otra función, pero contarles un poquito que en el Ecuador estamos viviendo una situación, no solamente para Yas Unidos, quisiera decir para todas las organizaciones sociales que nos oponemos a este gobierno del presidente Noboa y a todas las organizaciones que nos oponemos al modelo extractivista y neoliberal que está llevando a cabo la ultraderecha en nuestro país. Yo soy parte del colectivo Yas Unidos, que es un colectivo que fue formado que se formó pues hace más de 10 años y que luchamos para dejar el petróleo bajo tierra en la selva ecuatoriana, en el bloque 43. Después de 10 años de peleas en los tribunales y de que nos hiciera fraude el propio Estado ecuatoriano, logramos convocar a la consulta popular por el Yasuní en el año 2023 y ganamos la consulta popular con un 60% de aprobación de la población ecuatoriana que le dijo sí a la vida, sí al Yasuní, básicamente para dejar el petróleo de manera indefinida, con una propuesta tanto de defensa de la vida como también de pensar en las futuras generaciones en un contexto de cambio climático, ¿no? Esa idea de defender la vida humana y no humana que nos trae a colación también la economía feminista, digamos, impulsó esta consulta popular. Y a pesar de que la mayoría del pueblo ecuatoriano, sobre todo los sectores populares, pudieron pronunciarse, ¿no es cierto?, a favor de la vida, a favor de dejar el crudo bajo tierra, el gobierno de Daniel Noboa no solamente que respetó la voluntad del pueblo y hasta ahora no cumple, ¿no es cierto?, con el cierre de los pozos petroleros, sino que además de eso ha decidido ponernos una denuncia a través del Consejo Nacional Electoral. Básicamente es una denuncia que no tiene ningún sentido y que busca vincular a Yas Unidos con espacios de enriquecimiento ilícito y con toda esta narrativa que se ha construido en el Ecuador acerca de que quienes protestamos somos terroristas o somos narcoterroristas, cuando sabemos perfectamente que este es un gobierno que cogobierna con el narco, ¿no? Entonces, en ese sentido y en esa medida, digamos, se nos ha puesto una demanda que puede ser una demanda muy grave para el campo popular. Porque básicamente es obligarle a un colectivo de facto sin personería jurídica que ha luchado por más de 10 años por la vida, por defender la vida, a que paguemos una multa de casi $35.000 y que además de eso nos quiten los derechos políticos solamente por defender la tierra, ¿no? Y la selva y en general por defender la protesta social, ¿no? Entonces, no quiero seguir tomándome más tiempo, pero les agradezco un montón este espacio para poder hacernos eco de esta denuncia. En las siguientes semanas habrá un dictamen del Tribunal Contencioso Electoral. Estamos luchando contra el Estado ecuatoriano y en general esas formas que se han impregnado en América Latina. Las compañeras argentinas lo saben perfectamente, pero también lo vemos en el resto de América Latina, esa forma autoritaria de la ultraderecha que pretende asfixiar al campo popular y dejarnos sin voz a quienes luchamos por la vida. Gracias. Gracias a ti, Alejandra, y a todo ese movimiento, pues que me pongo a llorar,
Y todo nuestro apoyo y solidaridad en esa lucha que estáis haciendo por la defensa de la vida. Sin más, retomamos. Suerte. Bueno, volvemos a la mesa. Todas experiencias que están defendiendo también de uno u otro lugar la vida. Trasladamos las preguntas que nos habéis hecho y invitamos, voy a recogerlas todas por una cuestión de tiempo, voy a recogerlas y lanzarlas todas a la mesa y os invito a que quien se sienta interpelada pues le dé respuesta, ¿vale? Vale, bueno, pues en primer lugar, Mónica dos Santos hablaba de, bueno, si sería posible quedar, es casi una propuesta, ¿no? De quedar en la red de economía feminista afrodiaspórica y africana y del tipo de colaboración sur-sur, e integrar también a las afromigrantes de todo el mundo, sobre todo también de Europa, ya que son quienes realmente pueden generar financiamiento real. Y bueno, desde Montevideo, Uruguay, pues se propone y se pone a disposición para colaborar y coordinar la red. Muchas gracias. Y bueno, y ahí queda, si ahora alguna compañera quiere recoger esta propuesta. Una persona anónima que no, no está registrada con nombre preguntaba cuáles eran los obstáculos que presentó el sector financiero para implementar las finanzas feministas, ¿no? Hace el informe alguna recomendación, pregunta, para que las cooperativas promuevan o apoyen las finanzas feministas. Antonia, en tercer lugar, bueno, pues ella pedía que se explique la diferencia entre entidades feminizadas, mayoría únicamente formadas por mujeres, y las feministas como objetivo de la entidad. Y luego en último término hay una cuarta pregunta que hace Maritza, que habla de la cobertura del riesgo, que suele ser determinante, dice, en la concesión de préstamos y que si habéis identificado alguna buena práctica en relación con la cobertura de garantías desde una mirada feminista. Así que, vale, cuando queráis, compañeras, tenéis la palabra y vamos con ello, sí, enriqueciendo el debate. Vale, yo quiero responderle a Mónica con esta idea de apelar a la diáspora para la movilización de recursos, que realmente es una idea muy, muy interesante y que se está intentando poner en práctica. Y como ella dice, ¿no? Habla de esa cooperación sur-sur o cooperación norte-sur, pero atendiendo también a los sures globales que hay en el norte. Yo decirle que ya hay experiencias que financian proyectos feministas de mujeres negras afrodescendientes, el Black Feminist Fund y uno que es específico para América Latina, que se llama Vida Afrolatina, que supongo que conocerá. Y luego, pues como ella, agarrando su propuesta, que las podemos poner en contacto con las organizaciones feministas de afrodescendientes de aquí del Estado español, que no te pienses que tienen mucho dinero, pero seguro que tienen ideas y que, vamos, que creo que mirar a las diásporas con esta mirada de movilización de recursos es como muy estratégico. Sí, que se llama. Gracias, María. Si alguna compañera quiere comentar alguna cosa al respecto o dar respuesta a alguna de las otras preguntas. Puedo ir yo, si querés, Blanca, con una de las preguntas que tiene que ver, acá la leo, es de Maritza, de Barcelona, dice, la cobertura del riesgo suele ser determinante en la concesión de préstamos. ¿Habéis identificado alguna buena práctica en relación con la cobertura de garantías desde una mirada feminista? No sé si me tocaría a mí decir que la fundación tiene una buena práctica, ¿no? A veces te lo tiene que decir alguien más, pero sí podría decir, como dije al principio, Fundación La Base tiene 21 años y yo decía, era feminista de antes de mirarse a sí misma, y la forma en la cual analizamos el riesgo tiene como otra mirada, ¿no? Y no lo miramos como riesgo, lo miramos como pensar que la fundación es la que otorga financiamiento a cooperativas de trabajo en un proceso de armado de proyectos en conjunto y asociarse, y esa asociación es la que reduce el riesgo. Y el otro elemento que aparece en la pregunta es la garantía. En la práctica de Fundación La Base, en la Argentina, con todo su contexto, digo, hay como montones de contextos muy distintos, no solicitamos ni garantías monetarias ni garantías prendarias, no se prenda un bien ni mueble ni inmueble. Y siempre la pregunta es, ¿y cómo te garantizas que el dinero vuelva?
es el vínculo de confianza que se establece en el proceso de armado de un proyecto de financiamiento. Pero digo, es el marco de las finanzas solidarias, de las finanzas éticas, de las finanzas sostenibles. Y a veces la pregunta es, bueno, claro, vínculo de confianza, diálogo. ¿Y qué pasa cuando hay un problema? Y cuando hay un problema hay más diálogo. Y les voy a contar que a lo largo de estos 21 años, creo que podría mentir, pero diría 19 de estos 21, porque estos últimos dos del gobierno que tenemos y el contexto en Argentina, la tasa de devolución es altísima. Hay un compromiso con el uso del fondo, ¿no? Porque es un fondo al servicio de las mismas personas que lo utilizan. Entonces, devolver el fondo baja el riesgo. Y la garantía no hace falta. Sí, puede haber un que otro caso a lo largo de la historia, siempre lo hemos tenido, ¿no? Pero digo, y esto también es pensar en esta construcción y esta concepción de las finanzas feministas, que pueden apelar a otros dispositivos para trabajar el riesgo con otro nombre y para trabajar la garantía. Espero haber respondido y esto seguirá corriendo. Gracias. Muchísimas gracias por el aporte. Y bueno, nos quedan dos preguntitas. Creo que una de ellas ya ha sido respondida un poco en privado, pero bueno, invito a Nina a compartirlas con el resto. Y bueno, ya la última pregunta que quedaría para que se anime alguna compañera sobre, bueno, pues la diferencia entre entidades feminizadas y feministas, que quedaría ahí para cerrar, Nina, cuando quiera. Sí, bueno, entendía que la pregunta tenía más que ver con cómo desde un punto de vista político hemos resuelto, lo ha explicado antes, yo creo que Ana, y básicamente ha sido una decisión que hemos tomado porque muchas de las iniciativas entrevistadas, algunas se autodescriben como organizaciones feministas, incluso afrofeministas, feministas de villeras, feministas o afrofeministas, pero algunas otras no se autodescriben o se autodefinen como organizaciones feministas, pero tienen unas prácticas en las que las mujeres tienen un protagonismo en esa iniciativa fundamental y todos los principios en los que sobre la base de los que se articulan como iniciativas económicas son compartidos por las economías feministas. Entonces, hemos decidido, no sé si la pregunta, yo entiendo que iba por ahí, establecer como este paraguas, no fácil a veces, pero considerarlas todas bajo el paraguas de prácticas de economía solidaria y feminista. Yo creo que la pregunta iba más por ahí, entiendo, si no, pues cualquier cosa también pues pueden volver a preguntar por aquí o como decía ahora Meva, esto va a continuar, así que gracias. Pues Y muchísimas gracias, Nina. Sí, pues la última pregunta que teníamos, aunque creo que hay otra última que ha entrado en último término y que le vamos a dar, si entiendo yo bien, el paso directo. Así que Ana, si te parece responder la última que ya se había anunciado y luego damos paso a esto y cerramos. Espera, perdono. Tengo que buscarla en el chat. ¿La tienes o te la refresco? Encontré. Venga. O sea, en realidad yo quería como ligarlo un poco al cierre. Esperábamos, o sea, para nosotros este webinario es un momento importante, ¿no? Porque compartíamos parte del diálogo. Es cuando lanzamos el diagnóstico y la web. Y yo creo que parte de la respuesta, o sea, en 2 horas ya habéis visto que nos hemos quedado cortísimas. El informe tiene más de 100 páginas. Hay todo un apartado de obstáculos, donde no sé si se responderá exactamente a esta pregunta, pero sí que hemos separado un poco qué obstáculos había a nivel organizativo de las entidades y de las cooperativas, qué obstáculos eran por parte de las administraciones públicas. Así que yo animo a bichear en el informe y me guardo algo para cerrar al final de todo, Blanca. Sí, a ver, esto es el directo. Me contaban que había una última. Comenta Sofía si hay una última que íbamos a dar paso.
y si no, creo que se queda. Seguro que hay muchas preguntas también, muchas cosas que compartir. Lo mismo no la podemos guardar para un próximo webinar. Y bueno, yo creo que la organización está más que disponible, ¿no? Ya se ha pasado el contacto para nuevos aportes, nuevas sugerencias. Seguro que cuando buceéis en el informe, pues habrá muchas cuestiones que queráis seguir compartiendo. Así que diría que vamos cerrando. Me están contando por el pinganillo. Vamos a ir cerrando, ¿vale? Pedimos disculpas si hay alguna otra intervención, pero vamos cerrando, ¿vale? Así que cuando quiera, bueno, yo despedirme también, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer acompañaros y estar aquí. Y bueno, ya lo he comentado antes, Ana, ¿no? Que finanzasfeministas.fets.org podréis acceder al informe y bucear en él. Y también bueno, pues el vídeo de esta sesión estará pronto colgado. La idea es que esto siga, esto no es el final, sino que esperamos que sea el comienzo, el germen de nuevas ideas, nuevos diálogos y nuevas buenas prácticas para una finanza feminista. Así que muchas gracias y Ana, cuando quiera. Mil gracias, Blanca, por esta súper conducción de una voz coral que no era fácil. Yo no sé si, Sofi, puedes anotar en el chat general, a lo mejor este yo no lo he visto, pero eh, la web para que la gente pueda acceder al informe. Conscientes de que es muy largo, hay un informe, hay un resumen del informe, hay una infografía del informe, o sea, la idea es que la información pueda llegar en distintos formatos. Y cerrar un poco contando como siguientes pasos que no dejan de ser casi la última recomendación y poner en marcha algunas de las recomendaciones que os hemos compartido. Una de las conclusiones que yo creo que tiene este informe es que, como decíamos antes, o sea, esta manera de hacer feminista tiene mucho que ver, ¿no? con el acceso a la financiación, y que esto implica que, más allá de que es necesario adecuar y adaptar herramientas de financiación para que se adapten a las necesidades, de fondo hay, como casi todo en el feminismo, repensar qué entendemos por financiación y cómo funciona. Así que vamos a buscar cómo con bisturí se tiene que trabajar ciertas herramientas, pero hay de fondo, ¿no? Un camino que es colectivo, de repensar cómo funcionan las finanzas y sus mecanismos. ¿Y cómo hacer esto? Pues el webinario y el propio elaboración del diagnóstico ya ha sido una parte de ello. Hemos intentado transmitiros, ¿no? Este diálogo y esta reflexión conjunta. Los siguientes pasos tienen que incorporar actores de financiación, administraciones públicas, todas estas ideas, inspiraciones que os hemos ido compartiendo. Pues la idea es montar espacios de co-construcción, de reflexión conjunta, porque es como empezábamos. Hay muchísimas más preguntas que respuestas, y lo súper rico de haberlo hecho con esta mirada internacionalista es que, ¿no?, se han ido dibujando algunas experiencias, algunas respuestas en diferentes rincones del planeta. Pues ojalá este espacio que vamos construyendo sirva para sembrar semillas, ¿no?, y poder replicar experiencias que han funcionado en un sitio y adaptarlas a otro lugar, y poder generar muchas ideas nuevas. Así que, ¿no?, como acabamos un poco en el informe, vamos a ir avanzando en espiral, compartiéndonos preguntas y respuestas. Agradecer infinito a todas las compañeras que han participado de manera directa en la elaboración del diagnóstico, a todas las colaboradoras, a todas las experiencias, ¿no?, que nos han dado su tiempo para hacer estas entrevistas en profundidad, de las que hemos aprendido tantísimo, a todas las compañeras que no han participado directamente en el diagnóstico, pero con las que hemos coincidido en este año de trabajo en el encuentro de Ayala, en el Congreso de Economía Feminista de Sevilla. O sea, caminar juntas es una maravilla y un aprender constante, y poco a poco entre todas vamos a ir construyendo estas finanzas feministas. Si quedan muchas cosas en el tintero,
Esperamos encontrarnos en un siguiente webinario donde podamos compartir nuevos pasos. Gracias a todas.